Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. And that's for the Lord. Give it with all your might to Jesus. He deserves it. Hallelujah. Thank you, Jesus. You may be seated. Pueden sentarse, mis amados hermanos. We're so joyful to have you here today with us. Estamos tan contentos de que usted nos acompañe en este día. Si usted está aquí por primera vez, le decimos bienvenido. If you're here for the first time, we just want to welcome you among us. And I want to take a time to say welcome to Logan. God bless you, Logan. You're so special for us. And for the group of youth who are coming from North Carolina too, well then, God bless you. It's good to have you here. Logan was sharing a training on how to evangelize yesterday and took a group of our church to the community to share the gospel. Estuvieron recibiendo una capacitación de evangelismo ayer y compartiendo el evangelio ayer en Marietta, así que gloria a Dios por eso. Yo quiero hoy hablarle bajo el tema el principio. Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Del fin. We spoke under the topic, the beginning of the end. Y específicamente cubrimos lo que se conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis. And we spoke specifically of what is the four horsemen of the apocalypse. Y hemos visto que el libro de Apocalipsis And we have said that in the book of Revelation, habla de una serie de juicios que van en aumento en intensidad. it speaks of a series of judgments that go on increasing. Habla de 7 sellos It talks about 7 seals que traen juicios sobre la tierra, that bring judgment upon the world. seguido luego por 7 trompetas que suenan anunciando juicios, Then 7 trumpets that sound announcing judgment. y termina con 7 copas de juicio derramadas sobre el mundo. And it's followed by 7 bowls of judgments that are poured out upon the earth. Mire, una de las cosas que le he compartido a ustedes Look, one of the things that I shared with you all es que la Biblia no es cualquier otro libro. is that the Bible is not just any book. Es el único libro sobre la faz de la tierra It's the only book over the face of the earth que contiene los eventos del futuro. that contains the events of the future. No solamente contiene historia de lo que ha pasado, Not only does it contain stories of what has already de lo que happened, Jesucristo ha hecho por of nosotros, what Jesus Christ has done for us, sino de lo que va a ocurrir luego en el tiempo del fin. but of what will occur later in the end times. Y fue el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 10 que registró estas palabras. And it was the prophet Isaiah in chapter 46, verse 10 that didacted these words. Hablando de parte de Dios, dice: yo anunció el fin desde el principio. Speaking on behalf of God, he said, I make known the end from the beginning. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. From ancient times, what is still to come. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que no nos deja en ignorancia. How beautiful it is to know that we have a God that does not leave us in ignorance. ¿Por qué es que Dios nos muestra el futuro? Why is it that God shows us the future? Primero, para poder encender una llama en nuestro corazón First, to be able to put a flame in y our heart compartir la buena del evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. and share the good news of the gospel with those who don't know Christ. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, Friends, family, and our co-workers. gente aquí en nuestra Jerusalén y allá hasta lo último de la tierra, People here in our Jerusalem and to the ends of the earth que necesitan ser librados del juicio que vendrá sobre la faz de la tierra. who need to be freed from the judgment that is on the face of the earth. La gente escucha mensajes como esto y dice: wow, ¿qué Dios es ese? People hear messages like this and say, what kind of God is this? Pero déjame decirte, es el Dios que envió a su Hijo para morir por tu vida. But let me tell you, this is a God that sent his son to die for your life. El que envió a su Hijo para evitar que tú tuvieras que vivir las consecuencias del pecado. The one who sent his son for
you to avoid living the consequence of La Biblia sin. dice que Dios derramó el juicio del pecado sobre Cristo en la cruz. The Bible says that he poured out the judgment of the world upon him on the cross. Entonces, cuando estamos compartiendo estos mensajes del juicio que vendrá en el futuro, So when we are sharing these messages about the judgment that is going to come in the lo future, explicamos en el contexto de que todavía hay oportunidad. we explain it in the context that there's still opportunity. Mientras tengamos aliento de vida sobre la faz de la tierra, While we still have breath of life on the face of the earth, tendremos oportunidad para recibir el mensaje de la salvación a Cristo. we have the opportunity to receive the message of salvation. En el capítulo 6 de Apocalipsis, In the chapter 6 of Revelation, vimos la apertura de los primeros sellos que fueron abiertos. we saw the opening of the first 7 seals of the scroll. Este es el periodo que llamamos el periodo de la gran tribulación. This is the period of what is known as the Great Tribulation. Pero esto no va a ocurrir But this will not occur sin antes de que la iglesia sea arrebatada al cielo. without the church first being raptured to heaven. La iglesia no va a estar aquí durante el tiempo de la gran tribulación. The church will not be here during the time of the Great Tribulation. Usted luego puede leer 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses para que conozca los detalles. You can read later 1 Thessalonians and 2 Thessalonians to know a little bit more in detail. Lo importante que tenemos que conocer nosotros The important thing we must know es que cuando leemos el libro de Apocalipsis, is that when we read the book of Revelation, en su mayoría es un libro cronológico. and it's a majority, it's a chronological En los book. primeros 3 capítulos In the first 3 chapters, se menciona la iglesia 19 ocasiones. it's the word church is mentioned on 19 separate occasions. Y no es hasta el capítulo 19 que se vuelve a mencionar la iglesia. And it's not until chapter 19 that the church is mentioned ¿Por qué again. es eso? Why is that? Porque entre el capítulo 3 y el capítulo 4, cuando comienzan los juicios, Because between chapter 3 and chapter 4, when the judgments en el begin, capítulo 6, and chapter 6, la iglesia en ese tiempo ha sido arrebatada de la tierra. the church at that time has been raptured from the Y earth. luego vendrá con Jesucristo en su segunda venida o su segunda aparición en la tierra. And later will come and return with Jesus in his second return. Mire, podremos pasar días completos Look, we can spend days hablando de las diferentes profecías del fin de los tiempos. speaking of the different prophecies of the end times. Pero el mismo Jesucristo, cuando estuvo sobre la faz de la tierra, advirtió de esos tiempos finales. But the same Jesus Christ warned us while he was on the face of the earth of those En adversities. Mateo 24:21 él dijo estas palabras: In Matthew chapter 24 verse 21 he said these words. porque habrá una gran tribulación, For then there will be a great tribulation, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. such as has not been since the beginning of the world until this time. En otras palabras, lo que estamos por describir So what we are about to no describe tiene precedente alguno. has no precedent. Nadie lo ha vivido, No one has lived y it, después de ese tiempo nadie más lo vivirá. and after that time no one else will live it. Entonces es un momento sin duda que nadie puede describirlo tan bien como Dios. So it's a moment without time that no one can describe it unlike God. Así que lo que voy a hacer es para que usted entienda el contexto So what I'm going to do, we're going to understand the y context. para beneficio de aquellos que no estuvieron la semana pasada. And for the benefit of those who weren't here last week, Voy a ir un poquito ligero ahora, I'm going to go a little bit quickly here. porque muchas de estas cosas ya las discutimos el domingo pasado. Because many of these things we already discussed last week. Pero quiero que usted vea todo el retrato completo del capítulo 6 de Apocalipsis. But I want you to see the full picture of Revelation chapter 6. Primero aparece Jesucristo en la escena, el versículo 1 del capítulo 6. First, Jesus Christ comes onto the scene in verse 1 of chapter 6. Y Juan dice: entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos, And then John says, now I saw when the Lamb opened one of the seals, y oí que uno de los 4 seres vivientes me decía con un voz de trueno: ven. and I heard one of the 4 living creatures sing with a loud voice, come. Estos 4 seres vivientes ya hemos dicho que son arcángeles que están en la presencia de Dios. These 4 living beings we know as the archangels that surround the throne of God. Y dice: cuando se abrió ese primer sello, And when that first seal was opened, el versículo 2 dice: verse 2 says, y miré y vi un caballo blanco, and I looked and behold a white horse. y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió para vencer y para seguir venciendo. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Y dijimos la semana pasada que esto representa básicamente la llegada de la paz mundial. And here we said it's representative of world peace. Ahora explicamos que esto no se trata de Jesucristo, Now we understood that this is not regarding Jesus, porque Jesucristo es el que está abriendo los sellos. because Jesus is the one opening the scrolls. Jesucristo va a aparecer en el capítulo 19 de Apocalipsis. Jesus Christ will return back in chapter 9 of Revelation. Ahora este personaje And now this
person que sabemos que es el anticristo, that we know is the Antichrist, se le da autoridad. is given all authority. Básicamente lo van a nombrar el líder mundial. Basically, they will name him a world leader. Se le va a coronar He will be crowned, y se le va a instalar con autoridad y poder. and he will be given authority and power. Ahora, lo importante de saber esto Now, the important thing to note is es this, que esto va a ser algo temporal. is that this will be something temporary. Aparentemente va a haber un pacto claro con Israel y otras naciones. Apparently, there will be a clear pact between Israel and other nations. Pero a mitad de ese tiempo, de esos 3 años y medio, But in the half of that time, about 3.5 years, el anticristo va a romper su pacto con Israel. the Antichrist will break his pact with Israel. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es esto. Now, what I want you to understand is this. Y me voy a tomar un tiempo para explicarle algo que no le expliqué la semana pasada. And I'm going to take some time to explain something that I didn't explain last week. Porque el apóstol Pablo enfatiza algo muy importante en 2 de Tesalonicenses. He emphasizes something in 2 Thessalonians that's super important. Para beneficio suyo, 1 de Tesalonicenses For your benefit, 1 Thessalonians habla del rapto de la iglesia. speaks of the rapture of the church. 2 Tesalonicenses 2 Thessalonians habla de la segunda venida de Cristo. speaks of the second coming of Jesus. Antes de que Jesús venga y todo ojo lo vea, Before he comes and all eyes shall see him, va a ocurrir lo que se conoce como el rapto de la iglesia. what is known as the rapture of the church will occur. Entonces, ¿cuándo es que se va a manifestar el anticristo? So when is the Antichrist going to be manifested? Será después del rapto de la iglesia It will be after the rapture of the church e inmediatamente después de la segunda venida de Jesucristo. and immediately after the second coming of Jesus. Mira cómo Pablo lo expresa en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Listen to how Paul didacts it in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 through 2. Entonces, la pregunta es ¿cuándo se manifestará el anticristo? So the question is, when will the Antichrist appear? Y la forma de responderle es mirando cuando Jesús viene en su segunda venida. And the way of responding to that is seeing when Jesus' second coming is going La to Biblia dice occur. que nadie sabe ni el día ni la hora. The Bible says that no one knows the hour nor the day. Pero la Biblia sí nos dice los eventos que van a ocurrir But the Bible does share with us the events that must occur antes de que llegue ese día y esa hora. before that day occurs and that time comes. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ, esto habla de la segunda venida de Jesús. that speaks of the second coming of Jesus, Dice, y nuestra reunión con Él. and our gathering together to him. Eso se refiere al rapto de la iglesia. That's referring to the rapture of the church. Os rogamos, hermanos, We ask you, brothers, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. not to be easily shaken from your way of thinking. Eso se refiere la manera de pensar en que el apóstol Pablo le enseñó de esa verdad. And it's speaking of how the Apostle Paul taught them that truth. Después dice versículo 3, Now it says in verse 3, nadie os engañe. let no one deceive you. Mira, en los últimos días va a haber un espíritu de engaño derramado sobre la tierra. Look, in the last days there will be a spirit of deception that wraps the earth. Y uno de los más grandes engañadores será el anticristo. And one of the greatest deceivers will be the Antichrist. Dice, nadie os engañe, Let no one deceive you. porque no vendrá ese día. For that day will not come. ¿Qué día? El día de la segunda venida de Jesucristo. What day? The day of the second coming of Christ. Porque no vendrá ese día For that day will not come sin que antes venga la apostasía unless the falling away comes first. y se manifieste el hombre de pecado. And the man of sin is revealed. Está hablando del anticristo. He's speaking of the Antichrist. ¿Qué va a hacer este hombre de pecado, este anticristo? Now, what will this man of sin, this Antichrist, do? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, so that he sits as God in the temple of God, haciéndose pasar por Dios. showing himself that he is God. ¿Qué es esto? What is this? Esto es que durante esos términos de 7 años de gran tribulación, This means that this term of 7 years of tribulation, el anticristo, que va a ser el líder mundial, the Antichrist that will be the world leader, va a hacer un pacto con Israel y las demás naciones will make a pact with Israel and the rest of the nations, y va a permitir que Israel reconstruya el templo. and will allow Israel to construct the temple once again, Y va a permitir que comiencen a hacerse sacrificios allí en Jerusalén. and will allow sacrifices to be done in Israel once Imagínate again. la influencia que tiene el anticristo, Imagine the influence the Antichrist o has, que va a tener en ese tiempo. or that he's going to have in Que that hoy en time. día quienes controlan esa tierra son los musulmanes. That nowadays those people who control that portion of land Allí are hay the una mezquita. Muslims.
in a mosque. Pero allí se va a construir, a reconstruir el templo de Israel. But there the temple of Israel will be built once lo que again. ocurre. And listen to what occurs. Después que se construye ese templo, After that temple is a los built, 3 años y medio, within 3.5 years, Satanás comienza a revelarse. Satan will begin to reveal himself. Porque vamos a ver que este hombre llamado el anticristo Because we will see that this man called the no Antichrist está obrando por su propio poder, is not working by his own sino power, que es poseído por Satanás mismo. but he is possessed by Satan Él actúa himself. de acuerdo al poder de Satanás. He acts in accordance with the power of Satan. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. And it says, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he Mira, is God. Satanás va a lograr lo que siempre ha querido, Look, Satan is going to be able to accomplish everything that he wanted que to. las naciones lo adoren, That the nations que worship la him. humanidad lo adore. That humanity worship Pero eso him. no va a durar mucho tiempo. But that won't last very long. Dice el versículo 6. It says in verse 6, Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, and now you know what is restraining, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. that he may be revealed in his own time. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. For the mystery of lawlessness is already at work. Solo que hay quien al presente lo tiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. ¿Quién es el que detiene a que no se manifieste el anticristo? Who is the one who is not allowing the Antichrist to be manifested? El Espíritu Santo The Holy Spirit y la iglesia de Cristo. and the Church of Christ. Porque una vez que la iglesia de Cristo es raptada de la tierra, Because once the Church of Christ is raptured to ¿dónde es que heaven, mora el Espíritu Santo? where is the Holy Spirit abiding? En nosotros, Within us, ¿cierto? right? Ahora escuche esto. Now listen to this. Quien está deteniendo que el anticristo se manifieste es el Espíritu Santo. The one who is deterring for the Antichrist to be manifested is the Holy Ahora Spirit. escúcheme con cuidado. Now listen carefully. Algunas personas incorrectamente dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Some people incorrectly claim that the Déjeme Holy probarle Spirit que no will es be cierto. taken out of the world. Le Let me explico. prove to you it's not true. El Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. Si es Dios, es omnipresente. If he's God, is he omnipresent? Va a estar en la tierra si es omnipresente. Is he going to be on earth if he's omnipresent? Lo que quiere decir esto What this wants to es say que él ya no va a ejercer el control intencionalmente para detener el mal, he's not going to assume intentional control to stop evil, sino que va a dejar que el anticristo haga lo que por décadas no le ha permitido hacer. but he will allow the Antichrist to do what for decades he has not been De allowed hecho, to do. escúcheme claro, van a haber personas, miles, por no decir millones de personas que se salvarán durante la gran tribulación. Look, there will be thousands, if not millions of people who will be saved through the Great Y lo vamos a ver Tribulation. luego en los próximos capítulos. We're going to see it later in the next Ahora, couple no van a ser chapters. salvos como somos salvos tú y yo. But they're not going to be saved as you and I En are el sentido saved. que nosotros vamos a ser arrebatados con Cristo. Where you and I will be raptured with Christ. Ellos tendrán que dar su vida. No, they will have to give their life. Serán decapitados para poder ir al cielo. They will be decapitated to be able to go to heaven. Ahora, ¿cómo ustedes creen que esa gente van a venir a Cristo? Now, how do you guys think that those people are going to be able to get to heaven? ¿Qué dice la palabra? What does the word say? ¿Quién es el que convence de pecado? Who's the one who convinces of sin? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Nadie va a poder venir al Padre si el Espíritu Santo no trae convicción sobre ellos. No one will be able to go to the Father if the Holy Spirit does not bring Entonces conviction va a to estar them. operando de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. So it will be operating in a different way in which we are used to. Pero sin duda va a estar moviéndose sobre la faz de la tierra. But without a doubt, it will be moving on the face of the Ahora, earth. lo que usted tiene que entender es esto. Now, what you need to understand is this. Que en esos 3 años y medio últimos de la gran tribulación That in those last 3.5 years of the Great Tribulation, se va a manifestar a este hombre inicuo. this man of iniquity will be manifested. Mira cómo lo pone el capítulo versículo 8 y 9 de 2 Tesalonicenses. Listen to how verses 8 and 9 of 2 Thessalonians puts it. Y entonces se manifestará aquel inicuo. And then the lawless one will be revealed. Después que la iglesia sea tomada After the church is y raptured, después que el Espíritu Santo deje de hacer la obra tan gloriosa como la está haciendo en este tiempo, and after the Holy Spirit does such a glorious work like he's doing it here, donde le da rienda al anticristo para que haga su mal. will he give space to the Antichrist to do his work? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. And then the lawless one will be revealed. Ahora aquí está la buena noticia. But this is the good news. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Whom the Lord will consume
consume with the breath of his y mouth destruirá con el resplandor de su venida. and destroy with the brightness of his coming. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, When Jesus comes in his second coming, se le va a acabar la fiesta a Satanás. the party of Satan is going to be done. Mira, aquí no hay competencia ninguna. Look, there's no competition. Dice que Él lo va a destruir con el resplandor de su venida, It says that he will destroy him with the brightness of his coming, con el espíritu de su boca. with the breath of his mouth. Ahora, mira cómo este anticristo está obrando, bajo qué poder. Now listen to how the Antichrist is manifesting under that power. Versículo 1 dice: este hombre inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. It says the coming of the lawless one is according to the working of Satan, Y dice, hace con gran poder y señales, prodigios mentirosos. with all power, signs, and lying wonders. Mira, va a hacer muchos prodigios y señales el anticristo. Look, he will make many powerful signs and wonders. Más adelante veremos un hombre llamado el falso profeta. Later on, we will see one who is known as the false prophet, Porque este anticristo será golpeado because this Antichrist will be wounded, y aparentará que milagrosamente volverá a la vida. and it will appear as if miraculously he resurrects. Y por eso mucha gente creerán en él. And that's why many will believe in him. Y trata de imitar todo lo que Cristo ha hecho. They'll try and imitate everything Christ has done. Pero déjame decirte, Dios lo va a destruir. But let me tell you, God will destroy him. Según vamos avanzando en los próximos capítulos, As we go on advancing in the next few vamos a chapters, poder estudiar con más detalle este personaje llamado el anticristo. we will be able to study a little bit more in depth this person of the De hecho, en el Antichrist. capítulo 13 vamos a ver unos detalles increíbles, Actually, in chapter 13, we're going to see some incredible donde details. se va a sellar a la gente con el 666. Well, people will be sealed with the number 666. La gente no podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, dice People Apocalipsis. will not be able to buy or sell unless they have the mark of the beast, as it says in Por Revelation. eso es que el mundo está moviéndose hacia un orden de control mundial. That's why the world is moving into a new world order. Déjeme decirle algo que a lo mejor a usted no le va a gustar, Let me tell you something that maybe you're not going to like so much, porque no me gusta hablar de política tampoco. because I don't like talking about politics either. Pero si usted se da cuenta, cualquier nación, But if you realize any nation, cualquier líder político que trata de promover su nacionalidad any political leader that tries to promote their nationality es odiado por el mundo. is hated by the world. Eso le pasa al presidente Trump. That happens with President Trump. ¿Sabes por qué? You know why? No importa cuál sea su opinión. It doesn't matter what your Estoy opinion hablándole en is. términos espirituales. I'm talking in spiritual terms. Porque el presidente Trump está promoviendo el nacionalismo de Estados Unidos. Because the president is promoting nationalism of the El U.S. presidente de El Salvador está promoviendo el nacionalismo de El Salvador. The president of El Salvador is promoting nationalism El of El presidente de Salvador. Hungría está promoviendo el nacionalismo de Hungría. The president of Hungary is promoting the nationalism of Hungary. Y a los tres los atacan por igual. And to them three, they're attacked the same way. No es algo personal, It's not something personal. es algo espiritual. It's something spiritual. ¿Sabe por qué? Porque se está moviendo hoy en día un control mundial. You know why? Because nowadays there is a world order trying to establish itself. Las Naciones Unidas. The United Nations. Y eventualmente van a triunfar. And eventually they will triumph. Y van a nombrar un líder político a nivel internacional. And they will name a political leader on an international level. Pero todo lo que se levanta hoy en día, But all that is risen up que va en nowadays contra del espíritu del anticristo. that goes against the spirit of the ¿Cuál es el espíritu Antichrist. anticristo? What is the Antichrist? Es aquel que está estableciendo un orden mundial Is that which is establishing a world para order poder controlar el mundo de una mejor manera. to be able to control the world in a better way. Por eso, mire, hermano, están tratando de mover toda la finanza a nivel digital. That's why they're trying to move all finances to a digital format. Bitcoin Bitcoin y otras que se están moviendo. and all others that are moving. Porque cuando tengan el control digital financiero, Because when they have digital financial control, podrán limitar el acceso a tus finanzas. they will be able to limit the access to your Mientras finances. hayan monedas While there is y coins tú puedas guardarlas, and you can hoard them, tendrás acceso de compra y de venta. you will have the ability to access buying and selling. Mire, hay mucha gente que está en contra de esto, pero va a suceder. Look, there are many people who are against this, but it's going to Es cuestión de happen. tiempo. It's just a matter of Porque time. la palabra profetiza
un tiempo donde un líder político tendrá el control del mundo. Because the word prophesies that there will be a moment where a world leader will have control of the De entire hecho, este world. anticristo será una persona que aparenta tener las soluciones a las crisis mundiales. Actually, this world leader will appear like he has the solutions to all the world's problems. Y por eso engañará a muchos. And that's why he will deceive many. Así que ese primer sello que se abre So that first seal that will be opened representa específicamente al anticristo. specifically represents the Antichrist. Habla de paz. It speaks of peace. Es una paz que dura por un tiempo. It's a peace that lasts for a time. Pero luego nos damos cuenta que cuando el segundo sello es abierto, But later we realize that when the second seal is opened, se termina la paz. the peace is done. Observa conmigo el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 6. Observe with me Revelation chapter 6 verses 3 through 4. Abrió entonces el segundo sello, When he opened the second seal, hablando de Jesucristo. speaking of Jesus Y oí al Christ, segundo ser viviente decirme, ven y ve. I heard the second living creature saying, "Come and see." Salió entonces otro caballo, de color rojo. Another horse, fiery red, went out. Y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con él el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. And it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another. Por eso sabemos que la paz que ofrece este anticristo será algo temporal. And that's when we know that the peace that the Antichrist gives will be temporary. Porque cuando Jesús abre el segundo sello, Because when Jesus opens the second seal, se derrama la guerra sobre la tierra. war will be on the earth. Se quita la paz del mundo. Peace will be taken away from the Entonces world. este segundo caballo representa So this second horseman represents la guerra y quitar la paz sobre la tierra. war and the taking away of peace on the earth. Ahora veamos el tercer sello. Now let's see the third seal. Y el cordero rompió el tercer sello y entonces oí el tercer ser viviente que decía, ven. And when he opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come and see." Vi entonces aparecer un caballo negro y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. So I looked, and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. Versículo 6. Verse 6. Y en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. 2 pounds of wheat or 6 pounds of barley for a day's wages. Lo que representa este tercer sello So what this third seal represents es un tiempo de escasez de alimentos. is a time of food scarcity. Un tiempo donde habrá una gran hambruna mundial. A time where there'll be a great hunger on the world scale. Y donde la inflación será una inflación nunca vista sobre la faz de la tierra. And where inflation will be an amount that's never before seen on the face of the Déjeme earth. ponérselo de esta manera. Let me put it to you this way. Una persona que gana $50,000 anuales. A person who gains $50,000 a year, Si usted hace la matemática, eso viene siendo cerca de $200 diarios. if you do the math, that's close to $200 a day. Eso es lo que cuesta That is what it costs. 1 kilo de trigo, o sea, 2 libras de trigo. In other words, 2 pounds. ¿Te podéis imaginar? Can you imagine? O sea, eso es inflación. That is inflation. Y cuando se quite ese tercer sello, va a venir esa hambruna sobre la faz de la tierra. And when that third seal is taken away, hunger will come on the earth. Ahora, si usted observa, cada uno de estos sellos se pone peor el juicio. Now, if you realize every single one of these seals, the judgment becomes more Veamos el intense. cuarto sello. Let's look at the fourth seal. Al abrir el cordero el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come and Yo see." miré y vi aparecer un caballo descolorido. So I looked, and behold, a pale horse. Y el que lo montaba se llamaba Muerte. And the name of him who sat on it was Death. Versículo 8. Verse 8. Tras él venía el Hades. And Hades followed with him. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra And power was given to them over a fourth of the earth, para matar con guerras, hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. Esto es un momento de mortandad como nunca antes visto sobre la faz de la tierra. This is a time of death like never before seen on the face of the earth. Tenemos cerca de 8 billones de personas viviendo hoy en día. We have close to 8 billion people living on earth today. Si eso fuera a ocurrir hoy, If that were to occur today, estamos hablando que cuando ese cuarto sello sea abierto y se derrame ese juicio, we're speaking that when that fourth seal is completely taken out and that judgment is poured on the cerca de earth, 2 billones de personas morirán. close to 2 billion people will pass ¿Cómo away. van a morir? How will they die? Los van a matar con guerras, They will die by the sword, con hambre,
by hunger, y las fieras que están por el mundo se comerán a los seres humanos porque no tienen que comer. and by the beasts that are surround the earth will eat humans because they have not enough to eat. Usted dirá, pastor, ¿será cierto que pueda morir tanta gente? Pastor, could it be true that so many people are going to die? La semana pasada le di varias estadísticas de diferentes pestes bubónicas que han habido, Last week I read a bunch of statistics of the different bubonic plagues that have been, pero nada se va a comparar a este tiempo. but nothing will compare to this time. Mire, con el COVID murieron algunas millones de personas. Look, with COVID, a few million people died. Thousands of people died. Solo pueden desarrollar, hermano, simplemente una bacteria, cualquier cosa, además de bombas atómicas que sabemos que existen. They can develop any kind of bacteria aside from the atomic bombs that they have to kill people. Ahora, lo que quiero hacer es continuar discutiendo los sellos que no discutí la semana pasada. Now, what I want to do now is continue speaking of the seals that I didn't speak about last week. Veamos el quinto sello. Let's look at the fifth seal. Dice, cuando abrió el quinto sello, When he opened the fifth seal, vi bajar del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. Este quinto sello representa el clamor de los mártires, This fifth seal represents the cry of the martyrs, de aquellos que han muerto durante el tiempo de la gran tribulación. of those who died during the great tribulation. Pero ¿cómo murieron? But how do they die? Versículo 10. Verse 10. Versículo 9, terminemos, veamos la causa ahí. Verse 9, we see the cause there. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué causa? And I saw under the altar the souls of those who had been dead. And for what cause? Por la causa de la palabra de Dios By the cause of the word of God y por el testimonio que tenían. and the testimony which they held. ¿Qué significa eso? What does that mean? Son personas que se rehúsan negar a Jesucristo. There are people who refuse to deny Jesus. Están proclamando la verdad de la palabra del Señor. They're proclaiming the truth of the word of God. Y dice que son almas, And it says they are souls. no tienen cuerpo glorificado, They don't have a glorified body yet. están en espíritu todavía. They're in the spirit still. Y dice versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, And in verse 10 it says, and they cried with a loud voice saying, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, how long, O Lord, holy and true, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? En otras palabras, In other words, están allí diciendo al Señor, haznos justicia, there's someone out there saying, God, do justice. nos mataron por causa de tu nombre, They killed us for your name porque no te quisimos negar, because we didn't want to deny porque you. testificamos que tú eres el único salvador del mundo. Because we testified that you are the only savior of the world. Ahora mira la respuesta de Dios hacia ellos. Now listen to God's response. Y se les dieron, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. And they were given white robes. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo. And it was said to them that they should rest a little while longer. ¿Por qué tenían que descansar un tiempo más? Why did they have to wait a little while longer? Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, Until both the number of their fellow servants and their brethren, que también habían de ser muertos como ellos. who would be killed as they were. En otras palabras, In other words, cuando se abre este quinto sello, when this fifth seal is open, va a haber una persecución terrible en contra de las personas en la tierra there will be a great persecution on those who live on the earth, que decidan creer en Cristo, who decide to believe in que se Christ, rehúsan a hacerse la marca de la bestia, who refuse to take on the mark of the que beast, se rehúsan a adorar al anticristo. who refuse to worship the Antichrist. Ahora recuerden, la iglesia no está aquí en la faz de la tierra. Now listen, the church is not here on the face of the La earth. iglesia ha sido arrebatada. The church has been raptured. Entonces, ¿quiénes son estas personas que han muerto por la palabra de Dios y por su testimonio? So who are these people who have been taken up by God? Estos son los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador Those who are accepted Jesus as Lord and Savior durante el tiempo de la gran tribulación during the time of the great tribulation, y se negaron a adorar la bestia because they refused to worship the beast y de proclamarlo Dios. and to proclaim him God. Dijeron, no nos vamos a poner la marca de la bestia. They said, we're not going to put on that mark of the ¿Qué van a beast. hacer? Los van a decapitar. What are they going to do? They're going to decapitate them. Esas son las almas de los que estaban debajo del altar, dice la palabra. Those are the souls that are under the altar, as the word says. Ahora, después de los 7 años de tribulación, Now, after the 7 years of tribulation, Cristo va a venir
en su segunda venida. Christ will come in his second coming. Y vamos a celebrar lo que se conoce como el tiempo del milenio, los 1000 años del reinado de Cristo. And his kingdom of the 1,000 years of the millennia, of 1,000 years of peace will be established. Justo antes de Jesús reinar en el milenio, Right before Jesus reigning in the millennium, las almas que estaban debajo del altar pidiendo justicia those souls that were under the altar asking for justice van a recibir su cuerpo glorificado. will receive their glorified Mira body. cómo lo dice, lo vamos a entender cuando vamos a Apocalipsis 20, versículo 4. We will understand this when we go back to Revelation, Capítulo 20, versículo 4. chapter 20, verse 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. And I saw thrones, and those who were given the faculty to judge sat on them. Esto es el capítulo 20 ahora. This is chapter 20 now. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. who had not worshipped the beast or his image, Y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. who had not received the mark on their foreheads or on their hands. Y después dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. And they lived and reigned with Christ for 1,000 Cuando years. dice y vivieron, And when it says when they lived, ya ellos estaban vivos, they were already alive, pero estaban en que en alma, en espíritu. but they were in the spirit. Pero ahora reciben un cuerpo glorificado y comienzan a vivir como el resto de los redimidos. But now they have a glorified body and begin to live like the rest of the redeemed. Y comienzan a reinar con Cristo durante los 1000 años. And they begin to reign with Christ during the millennium. Mira, hermano, va a haber una persecución terrible Look, there will be a dire sobre persecution aquellos que se nieguen ponerse el sello del 666 of those who deny putting on the seal of o que 666 rehúsen adorar al anticristo. or who refuse to worship the Antichrist. Miles y miles de personas serán matadas por el anticristo. Thousands upon thousands of people will die because of the Antichrist. Entonces está claro que van a haber personas que se van a salvar durante la gran tribulación. So it's clear there will be people who will still be alive because of Ahora, the Antichrist. Veamos lo que pasa con el sexto sello. Now let's see what happens with the sixth seal. Versículo 12. Verse 12. Miré cuando abrió el sexto sello. I looked when he opened the sixth seal, Y he aquí hubo un gran terremoto. and behold, there was a great earthquake, Y el sol se puso negro como tela de silicio. and the sun became black as sackcloth Y la of hair, luna se volvió toda como sangre. and the moon became like blood. Cuando este sexto sello se ha abierto, When this sixth seal is opened, va a comenzar un gran sinnúmero de perturbaciones cósmicas. a great amount of cosmic disturbances will come. Un terremoto como nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. An earthquake like has never been seen before on the face of the Y earth. déjeme decirle, han habido terremotos horribles, And let me tell you, there have been terrible earthquakes. pero como ese día será el mundo completo que se ha estremecido. But let me tell you, that day the entire world will be shaken. Hoy en día vemos, hermano, algunos terremotos en áreas geográficas específicas. Nowadays we see certain earthquakes happen in specific geographic Pero ese locations. día va a haber un terremoto porque el mundo completo temblará. But let me tell you, that day there will be an earthquake that will shake the entire world. Dice el versículo 13. Verse 13 says, Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, and the stars of heaven fell to the earth, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Versículo 14. Verse 14, Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. then the sky receded as a scroll when it is rolled up, Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. and every mountain and island was moved out of its place. Mira, hermano, esto es algo que no tiene precedente. Look, this is something that doesn't have precedent. Cuando se abra este sexto sello, When this sixth seal is opened, van a haber una serie de terremotos, there will be a series of earthquakes, explosiones volcánicas, volcanic explosions, lluvia de meteoritos y asteroides, raining of meteorites and asteroids, tsunamis que van a ocurrir. tsunamis that will occur. Ahora, nosotros no podemos entender esto a cabalidad. Look, we cannot understand this in its entirety. Pero si miramos la historia del mundo, But if we look at the story of the world, de eventos cuando ha habido
un volcán que ha explotado, from events of when a volcano has exploded, o terremoto, hemos visto las consecuencias. or earthquakes, we have seen the Pero consequences. quiero mencionarle uno que pasó en el 1883. But I want to share with you one that happened in 1883. Y la erupción del volcán Krakatoa, And it was the eruption of the volcano que Krakatoa ocurrió en el 1883 en la isla Rakata de Indonesia. that happened in 1883 in the island of Rakata of Este Indonesia. ha sido uno de los eventos más catastróficos sobre la faz de la tierra. It's been one of the most catastrophic events in entire human Hablando de history. eventos volcánicos. Speaking in volcanic sense. Mire, cuando hizo una erupción este volcán, As the volcano erupted, arrojó cenizas y piedras en el mar en forma de flujo piroclástico, it spewed ash and rocks into the sea in the form of a proclastic flow. lo que llevó a cabo un tsunami, escuche claro, de unas olas de 40 metros de alto. It actually triggered tsunamis of up to 40 meters high. Destruyó hasta más de 300 aldeas a lo largo del estrecho de Sunda. And destroyed up to 300 villages along the Sunda Strait. Y básicamente casi destruyó por completo la isla de Krakatoa And actually, it almost destroyed the entire island of y Krakatoa varias de las islas vecinas de ese lugar. and the surrounding islands of that place. Ahora, ¿sabe qué también ocurrió? Now, you know what also occurred? La ceniza bloqueó la luz del sol, The ash blocked the sun, oscureciendo el cielo parcialmente a nivel mundial, causing the sky worldwide to be darkened for years. enfriando la tierra a una temperatura más baja. And the eruption cooled the earth to a lower temperature. Y eso es un volcancito. And that's just one volcano. Cuando la tierra completa comience a estremecerse. When the entire world begins to have an earthquake. Por eso dice, vamos a regresar y vamos a leer. And that's why we will say and we will return and let's read again. Versículo 12 de Apocalipsis 6. Verse 12 of Revelation 6. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. And I looked when he opened the sixth seal, Y aquí hubo un gran terremoto. and behold, there was a great Y el earthquake, sol se puso negro. and the sun became black, So, hubo una obstrucción. and there was an obstruction. Ya no brillaba. It was no longer shining, Dice, y la luna se volvió como sangre. and the moon became like blood. Dice versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. And verse 13, it says, the stars of heaven fell to the earth. ¿Se da cuenta? You realize, Cuando vemos este volcán de Krakatoa when we see this volcano of en Krakatoa el 1883, in 1883, que causa un cambio climático tan terrible. that changes the climate in such a crazy way. Imagínate cuando comiencen a temblar toda la tierra Imagine when the entire earth y begins haya to shake, erupciones de diferentes volcanes. and there's eruptions of different volcanoes. Ahora, me llama mucho la atención Now, it draws my attention que dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. when it says that the stars of heaven fell to the earth. La pregunta que yo me hice, ¿será eso posible? The question I ask myself, is that possible? Miren, aquellos que estudian un poquito de ciencia y astronomía, Those who study a little bit of science and astronomy, existen cerca de 18,000 there exists about 18,000 lo que se llama NEO, what are known as NEOs, Near Earth Objects, near Earth objects, que no es otra cosa que objetos cercanos de la Tierra. which is nothing other than near Earth objects. 18,000 NEO. 18,000 NEOs. De hecho, no hace mucho, la NASA, sin saber que venía uno, descubrió que uno pasó a ciertas miles de millas de la Tierra. And NASA just recently even discovered that a few days ago, without even knowing and realizing it, from thousands of miles, one No fue came cerca close de to the 3 Earth. años atrás, si me acuerdo correctamente. About 3 years ago. ¿Usted cree que Dios no puede redirigir alguno de estos asteroides? Do you not think that God can redirect some of these asteroids? Dios lo tiene reservado, dando vuelta ahí, God has them reserved, just spinning around, hasta que llegue el día del sexto sello. until the time of the sixth seal comes. Mire, hermano, algunas personas se burlan de esto, Look, some people laugh about this, pero esta es la palabra profética más segura. but this is the most assured prophetic Yo te word. reto I challenge you a que tú busques cualquier libro religioso, that you look at any religious de book cualquier religión, of any religion y me muestre las profecías cumplidas a través de ellos, and show me the prophecies that have been fulfilled through them en comparación con las profecías hechas y cumplidas en la Santa Biblia. in comparison to the prophecies that have already been completed in the Mira, Word of esto va a God. ocurrir Look, this will occur
Y lamentablemente lo que se queden sobre la faz de la tierra y no sean levantados con Cristo en el rapto, And sadly, those who stay on the face of the earth and are not raptured with Jesus experimentarán uno de los momentos más horrendos sobre la faz de la tierra. will experience one of the most horrendous things on the face of the earth. Hoy en día hay muchos reyes y líderes que se burlan del cristianismo. Nowadays, there are many kings and kingdoms that laugh and mock Ahora God. déjame decirte lo que va a ocurrir cuando ese sexto sello sea abierto. But let me tell you what's going to happen when that sixth seal opens. Versículo 15 de Apocalipsis 6. Verse 15 of Revelation 6. Dice, y los reyes de la tierra, And the kings of the earth, y los grandes, the great men, y los ricos, the rich los men, capitanes, the commanders, y los the poderosos. mighty men, ¿De quién está hablando? which one am I speaking about? Gente de alto nivel social, People of high social gente status, con autoridad. people with authority, Pero también incluye y todo siervo y todo libre. every slave and every free man. ¿Qué ocurrió con todos ellos? What did they all do? Ese día no va a importar si eres rico, si eres pobre, That day it's not going to matter if you're rich or poor, si eres un rey o si eres un ciudadano. if you're a king or if you're a citizen. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. It says they hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Ese día los castillos, That day the castles, los bunkers que están construidos para protegerse en contra de estos eventos climáticos, the bunkers that are constructed to save people from all these catastrophic events, no serán suficientes para protegerlos del juicio que vendrá sobre el mundo. will not be enough to protect them over the judgment that will come upon the earth. De hecho, es tan malo el juicio que viene sobre ellos. Actually, it's so great the judgment that will be upon them. La Biblia dice que nadie escapará de estos juicios. The Bible says that no one will escape them. Que sabe lo que ellos hacen, comienzan a hablarle a las piedras. You know what they do is that they start to speak to the rocks. Vean conmigo versículo 16 de Apocalipsis 6. Listen to verse 16 of Revelation 6. Y decían a los montes y a las peñas, And said to the mountains and rocks, caed sobre nosotros. fall on us. Qué triste. How sad. En vez de hablarle a Dios Instead of speaking to y God decirle, ten misericordia de nosotros, and say, have mercy on a us. pesar de ver tanto juicio sobre ellos, Even despite seeing all the judgment aún upon así no them, reconocen el señorío de Cristo. even then they won't recognize the lordship of Jesus. Ahora, escuchen esto. Now listen to this. Mucha gente no cree hoy en día, Many people don't believe nowadays. pero en aquel día, But in that day, escucha cuán consciente ellos están de esta verdad. listen to how conscious they are of this truth. Dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, And they said to the mountains and the rocks, fall on us, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, and hide us from the face of him who sits on the throne, y de la ira del cordero. and from the wrath of the Lamb. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? En otras palabras, los habitantes de la tierra In other words, the inhabitants of the earth estarán completamente conscientes que esto es mucho más que un evento climático, will understand clearly that this is not just some other climactic event, reconociendo que es un juicio sobre el pecado del mundo. recognizing that this is a judgment over the entire earth. Mira, mi hermano, por favor, escuche esto. Now listen to me, brothers. Please listen carefully. Esta no es la primera vez que Dios habla sobre esto. This is not the first time that he speaks about this. Esto es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, This is the revelation of Jesus Christ to the Apostle cerca John, del año 95 después de Cristo. close to the year 95 after Christ. 60 o 70 años antes, Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo habló sobre estos juicios. 60 or 70 years before Jesus in the book of Matthew spoke about Pablo habló this. sobre esto en 2 Tesalonicenses. Paul spoke about this in 2 Thessalonians. Pero déjeme decirle But let me tell you, que cerca del año 835 antes de Cristo, but close to the year 835 BC, o sea, 900 años antes de que Jesús le diera la revelación a Juan, in other words, 900 years before Jesus gives the revelation to John, casi cerca de 2.900 años atrás, almost 2,900 years ago, ya Dios le había revelado esto al profeta Joel. God had already revealed it to the prophet Joel. Y él profetizó sobre estos tiempos del fin. And he prophesied over the end times. Capítulo 2 de Joel, versículos 10 y 11. Chapter 2 of Joel, verses 30 to 31. Miren, si no es casi idéntico las palabras del profeta Joel a las palabras que Jesucristo le dice a Juan. Listen if it's not so similar that the word prophesied by Joel to the words of Jesus. Dice, delante de ellos temblará la tierra, And
before them the wonders of the heaven and the earth will show. Yeah, the earth will shake before them. The earth will shake before them. Entonces, ¿qué dijimos ahorita? Que va a ocurrir un gran terremoto. So a great earthquake will show. Ya que dice, delante de ellos temblará la tierra. The heavens will tremble before them. The earth will shake before them. Se estremecerán los cielos. The heavens will tremble. El sol y la luna se oscurecerán. The sun and moon grow dark. Las estrellas retraerán su resplandor. And the stars diminish their brightness. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? For the day of the Lord is great and very terrible. Who can endure it? Cerca de 2900 años atrás. Close to 2,900 years ago. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. That is the God that you and I serve. Él anuncia el fin desde el principio. He announces the end from the beginning. Él es el creador de todo. He is the creator of Es el everything. Dios omnisciente. He's the omniscient God. ¿Y por qué Dios anuncia estos juicios? And why does he announce these judgments? Porque el hombre ha rehusado el sacrificio de Jesucristo por ellos. Because man has refused the sacrifice upon them. Jesús no vino a condenar el mundo. Jesus didn't come to condemn the world. Él vino para que el mundo sea salvo a través de él. He came for the world to be saved through Pero la him. Biblia dice que la paga del pecado es muerte. But the Bible says that the wages of sin is Pero el death. regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Pero cuando la humanidad decide rechazar el regalo de la salvación en Cristo, But when humanity decides to reject that gift of salvation through Jesus, no queda otra cosa que un juicio sobre ellos. there exists nothing other than a judgment upon them. De hecho, más adelante en el versículo 30 de ese mismo capítulo, Joel dice estas palabras. Actually, further on in verse 30 in Joel chapter 2, he says these words. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. And I will show wonders in the heavens and in the earth. Sangre y fuego y columnas de humo. Blood and fire and pillars of smoke. El sol se convertirá en tinieblas The sun shall be turned into darkness y la luna en sangre. and the moon into blood. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Before the coming of the great and awesome day of the Lord. Pero la iglesia de Jesucristo no estará aquí. But the church of Jesus Christ will not be. Mira, hay algunos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Look, there are some who believe that the church will pass through the great tribulation. Y ellos argumentan y dicen, ¿no creen ustedes que Dios puede preservar a la iglesia en estos momentos de juicio? And their argument is, don't you think that God can preserve the church during this time of judgment? Algunos dicen, ¿no es un privilegio que la iglesia sufra por causa de Cristo en la tierra? And they say, isn't it a privilege for the church of Christ to suffer for Christ's sake? Ahora déjeme decirle esto. But let me tell you this. Recuerda que esto no es persecución o sufrimiento por causa de Cristo Remember, this is not persecution or suffering for Christ's sake o por causa del evangelio. or for the gospel message. Esto es el sufrimiento de la ira de Dios sobre aquellos que no conocen a Cristo. This is the suffering of God's wrath. Son dos cosas muy diferentes. This is two totally different Nosotros vamos things. a sufrir, tendremos aflicción en el mundo. We will suffer. We have afflictions on earth. Pero nosotros no estamos destinados para el juicio de Dios. But we are not destined for the judgment of God. Jesús ya llevó el juicio del pecado en la cruz del Calvario por nosotros. Jesus already took the judgment of the world upon him. Dáselo fuerte a for Cristo, Él lo us. merece, aleluya. Give a big round of applause to Christ, for he deserves it. Usted dirá, pastor, You can say, Pastor, ¿por qué no aparece el sello número 7? ¿No eran 7 sellos? why doesn't seal number 7 appear? Wasn't there 7 seals? El séptimo sello The 7th seal va a aparecer en el capítulo 8 de Apocalipsis. will come in chapter 8 of Revelation. Y es el que da comienzo a las 7 trompetas. And that's what gives the beginning of the 7 trumpets. Cuando lleguen las 7 trompetas, When the 7 trumpets come, la séptima trompeta the 7th trumpet va a dar apertura a los 7 copas de juicio. will make way for the 7 bowls of judgment. Así que cuando lleguemos al capítulo 8, luego vamos a ver el sello número 7. So when we get to chapter 8, we will later see the 7th seal. Ahora con esto voy a terminar. Now with this, I want to finish. Esta es la pregunta más importante. This is the most important question. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, escúcheme atentamente. If you have not given your life to Christ, listen to me attentively. ¿Cómo podemos escapar la gran tribulación? How can we escape the great tribulation? Es una pregunta importante, It's an important question. porque la respuesta es sencilla.
Look, the response is simple. aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Accepting Jesus as Lord and Savior of our life. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Look, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, the apostle Paul says these words. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. For God did not appoint us to suffer wrath. ¿Cuál es el castigo? La paga del pecado es muerte. What is the wages of sin is death. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, For God did not appoint us to suffer wrath, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor but Jesucristo. to receive salvation through our Lord Jesus Christ. En otras palabras, In other words, aquellos que estamos en Cristo, those who are in Christ, que hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, lo hemos confesado con la boca. who have believed in our heart that Jesus Christ is Lord and Savior, and we've confessed it with our mouth. A eso Dios no los destinó para sufrir el castigo, Those are the ones who God has not destined to receive sino punishment, para recibir la salvación a través de Jesucristo. but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Entonces la pregunta es esta: So the question is this: ¿ya recibiste a Jesucristo? have you received Jesus Christ? Si no lo has hecho, If you have yet to do so, no espere, hoy es el día de salvación. don't wait. Today is the day of salvation. Todo está preparado para el rapto de la iglesia. Look, everything is prepared for the rapture of the No church. existe ninguna profecía que todavía tenga que cumplirse para que Cristo venga por su iglesia. There exists no other revelation that needs to be established for Christ to establish. Por eso se dice que el rapto es un evento inminente, puede pasar en cualquier momento. That's why it says that the rapture is an imminent thing. It can happen at any moment. ¿Estás preparado? Look, be prepared. ¿Ya recibiste el perdón de tus pecados? Have you already received forgiveness of your sins? Si no, quiero terminar con esta promesa que Dios le dio a la iglesia en el Apocalipsis. And I want to finish with this promise that is given in Revelation La iglesia de Filadelfia. to the church in Philadelphia. Apocalipsis 3:10. Revelation 3:10. Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, Since you have kept my command to endure patiently, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world, Para poner a prueba a los que viven en la tierra. to test the inhabitants of the earth. Esas promesas para todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo. That promise is for all those who place their faith in Jesus Christ. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar, I don't know how you came to this place, pero posiblemente llegaste como llegamos la mayoría de nosotros. but you've possibly come to this place like the rest of us have. En un tiempo de nuestra vida In a time of our life, no estábamos agradando a Dios. we weren't pleasing God. De hecho, ni podíamos. Actually, we couldn't even do so. La Biblia dice que ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? The Bible says, can the leopard change his spots? Tampoco ustedes pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Nor can you do good being so used to doing bad. Tiene que haber una transformación en nuestro interior. There has to be a transformation in our Nuestro interior. espíritu tiene que cobrar vida. Our spirit needs to take life. Nuestros pecados tienen que ser perdonados. Our sin needs to be forgiven. El poder del pecado que nos esclaviza. The power of sin that enslaves La Biblia us. dice en el libro de Romanos que es roto cuando venimos a Cristo. The Bible says in the book of Romans that it is broken in the name Pablo of dijo, Jesus. las cosas que no quiero, eso hago. Paul said, the things I don't want to do, that I do. Después él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Then he said, who will liberate me from this flesh of death? Y en el versículo 8 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Verse 8 says, thank God, Lord, for Lord Jesus Christ. Jesucristo nos libra de este cuerpo de pecado y de muerte. Jesus Christ frees us from this sinful body. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Tu palabra es la verdad. Your word is truth. Tú conoces a cada persona en este lugar. You know every person in this place. Tú conoces nuestro acostar y nuestro levantar. You know our sleeping and our waking. Tú conoces cuánto han entregado su vida a ti y cuántos no. You know those who have given their life to you and those who have not. Espíritu Santo, Holy Spirit, tú que eres quien convence de pecado, you who convinces of all sin, el que le revela a Jesucristo a cada ser humano, who reveals Jesus Christ to every human being, te pido que uses esta palabra viva I ask that you use this living word y que quite la venda de los ojos and then you take away the flesh from the Blind- veil from the eyes
Para que así los que están, Padre mío, aquí puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. So that those who are here can see the light of Jesus Christ Y puedan recibir el regalo de la salvación. and can receive the gift of Y salvation escapar los juicios venideros. and escape the coming judgments. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. We ask you this, Father, in the name of Jesus. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.